El trueno retumbó como un rugido de traición sobre el Atlántico. Y en ese instante, el secreto que había enterrado durante 10 años estalló en mi pecho como una ola furiosa contra las rocas de Vigo. Natalia, ¿cómo pudiste mentirme todo este tiempo?, gritó Verónica, su voz quebrada por el viento salado que azotaba la Rúa do Porto. Mientras yo, paralizada, sentía que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. En ese momento, supe que el precio de mi herencia familiar no era oro ni tierras, sino el corazón de la mujer que amaba más que a mi propia vida. Me llamo Natalia García. Y mi historia comienza en las brumosas mañanas de Vigo. Esa ciudad gallega donde el mar se funde con el cielo en un abrazo gris y eterno. Nací en una familia de armadores. Los García de la Costa. Dueños de astilleros que olían a brea y salitre desde que el abuelo fundó el negocio en los años 50. Mi madre, doña Carmen, era la matriarca indiscutible, una mujer de hierro forjado en las galernas del Finisterrae. Con el pelo recogido en un moño severo y una fe católica que no admitía desviaciones. La familia es lo primero. Natalia, me repetía desde niña, mientras caminábamos por el paseo marítimo, con el faro de Cies parpadeando en la distancia como un ojo acusador. Yo asentía. Pero en mi interior, un torbellino de dudas bullía como el caldo gallego en olla lenta. Todo cambió el verano de 2015. Cuando Verónica entró en mi vida como un rayo de sol filtrándose por las nubes perpetuas de Vigo. Tenía 22 años. Yo 25. Y nos conocimos en la Festa da Reconquista. Esa celebración ruidosa donde los vigueses bailan al son de gaitas y tambores, recordando batallas antiguas contra invasores. Yo estaba allí por obligación familiar, sirviendo copas de queimada en el puesto de los García, con mi vestido tradicional de falda plisada que me hacía sentir como una estatua viviente. Ella apareció de repente, con una camiseta ajustada de rayas azules y blancas, el pelo negro rizado escapando de una coleta desordenada. Y una sonrisa que iluminaba más que los fuegos artificiales. Oye, gallega, dame un trago de eso que huele a infierno dulce, dijo con acento andaluz. Puro fuego del sur. Mientras se inclinaba sobre la mesa improvisada. Era Verónica López, una periodista freelance de Sevilla que había llegado a Vigo para cubrir un reportaje sobre la industria pesquera. Hablamos toda la noche, de las sardinas ahumadas que tanto le gustaban. De cómo el mar gallego le recordaba a las playas de Cádiz pero con más melancolía. Y de sueños que ninguno de los dos se atrevía a confesar en voz alta. Al amanecer, cuando los primeros rayos tiñeron de oro el puerto de Trasanchos, nos besamos por primera vez bajo el arco de pedra de la fiesta. Fue un beso torpe, salado por el sudor y la queimada, pero cargado de una promesa que me aterrorizó y me liberó al mismo tiempo. En ese instante, supe que era lesbiana, que Verónica era la llave a un armario que yo había clausurado con 7 llaves por miedo a mi madre. Los primeros meses fueron un idilio escondido en las callejuelas empedradas de Vigo. Nos veíamos en mi pequeño apartamento en el Casco Bello. Ese laberinto de casas de piedra donde el eco de las olas se colaba por las ventanas entreabiertas. Verónica me enseñó a reír sin reservas, a cocinar paella con un toque de pimentón que ardía en la lengua como su pasión. Eres como el vino albariño, Natalia, fresca, profunda, y con un final que deja huella. Me susurraba mientras trazaba círculos en mi espalda con sus dedos callosos de tanto teclear en su portátil. Yo, en cambio, le contaba historias de mi infancia, las tardes pescando con mi padre en la ría de Vigo. Las procesiones de Semana Santa donde mi madre rezaba por un futuro normal para mí. Pero nunca le hablé de la presión familiar.
De cómo doña Carmen soñaba con verme casada con un buen chico de familia armadora, perpetuando el legado de los García. El conflicto surgió como una galerna inesperada. Ese viento traicionero que azota la costa gallega sin aviso. Un año después de conocernos, mi padre murió de un infarto mientras revisaba las cuentas del astillero. Mi madre, devastada, me llamó a su lado en la gran casa familiar de Overbes. Esa mansión decimonónica con vistas al mar que olía a madera vieja y secretos. Natalia, hija mía, ahora todo recae sobre ti. El astillero, la herencia. Debes ser fuerte, como yo lo fui por tu padre. Sus palabras eran un yugo. Pero peor fue cuando me mostró el testamento, la fortuna familiar. Unos 2 millones de euros en propiedades y barcos. Pasaría íntegramente a mí. Siempre y cuando me casara antes de los 30 y mantuviera la decencia de la familia. Era una cláusula antigua. Un vestigio del abuelo machista que temía que una mujer soltera dilapidase el patrimonio. Me quedé helada. Verónica y yo ya vivíamos juntas en secreto, planeando un futuro donde ella publicara su primer libro y yo dirigiera el astillero con mano firme pero justa. Pero esa noche, sola en mi habitación de la mansión, con el retrato de mis ancestros mirándome desde las paredes, tomé la decisión más dolorosa de mi vida: esconder a Verónica. Es temporal, me dije, mientras las lágrimas caían sobre las sábanas de lino bordado. Le mentí diciéndole que necesitaba espacio para ordenar mis asuntos familiares. Y la mudé a un piso discreto en el barrio de Coya, lejos de los ojos de mi madre. Volveremos a estar juntas pronto. Amor. Es por nosotros. Le juré por teléfono, mi voz temblando como las boyas en la ría durante la marea baja. Los años siguientes fueron un purgatorio de dobles vidas. Por el día, era Natalia García, la heredera ejemplar, asistía a misas en la colegiata de Santa María. Organizaba cenas con potenciales pretendientes que mi madre invitaba, hombres aburridos de familias pesqueras que olían a atún en conserva. Por las noches, escapaba a Coya, donde Verónica me esperaba con cenas improvisadas de empanada y conversaciones profundas sobre literatura gallega. Rosalía de Castro y sus versos que tanto nos unían. Siento que te estoy perdiendo, Natalia, me confesaba ella en las madrugadas. Su cabeza en mi regazo mientras el tráfico de la SC-20 zumbaba a lo lejos. Yo la besaba, prometiendo eternidad. Pero el secreto me carcomía como la humedad del casco de un barco viejo. En 2020, la pandemia nos golpeó como una ola gigante. Vigo se confinó. El astillero paró sus máquinas. Y mi madre, cada vez más frágil con sus 70 años, se aferró a mí como a un salvavidas. Verónica, desde su exilio en Coya, me enviaba mensajes de amor disfrazados de noticias periodísticas. He escrito sobre las mujeres gallegas que resisten el mar. Tú eres mi heroína. Yo respondía con emojis y excusas. El corazón partido en dos. Fue entonces cuando el primer gran conflicto estalló. Mi madre descubrió, por casualidad, un collar que Verónica me había regalado. Una concha de vieira grabada con nuestras iniciales. ¿Quién es esa V? ¿Qué tanto mencionas en tus notas? Me interrogó una noche. Su mirada afilada como un anzuelo. Mentí. Dije que era una amiga de Sevilla. Pero el daño estaba hecho. Doña Carmen reforzó su vigilancia, contratando a una ayudante que era en realidad una espía devota. Aún así, el amor nos sostenía. En secreto, planeamos una huida. Verónica ahorraba para un piso en Santiago de Compostela.
Yo desviaba fondos del astillero para un futuro compartido. Pero el destino. Ese viejo tramposo gallego. Tenía otros planes. En el otoño de 2023. Mi madre enfermó gravemente. Cáncer de pulmón. Diagnosticado tarde. Como tantas cosas en nuestra familia. Pasé meses en su cabecera. En la habitación con vistas a la playa de Samil. Donde las olas lamían la arena como lenguas de arrepentimiento. Verónica intentaba visitarme. Pero yo la rechazaba con excusas, está muy débil. Amor. No es el momento. Cada negativa era un puñal en mi alma. Pero el miedo a perder la herencia, y con ella la capacidad de proteger a Verónica, me cegaba. La agonía de mi madre se prolongó como un invierno eterno en Vigo. Con nieblas que envolvían la ciudad en un sudario de silencio. Cada visita de Verónica era un riesgo calculado, la veía en cafés discretos del centro. Como el legendario café moderno. Donde pedíamos churros con chocolate y fingíamos ser solo amigas. Natalia. Esto no puede seguir así. 10 años. ¿Qué herencia vale más que nuestra verdad? Me suplicaba ella. Sus ojos oscuros brillando con una mezcla de amor y frustración. Yo bajaba la mirada al suelo de baldosas hidráulicas. Recordando las cláusulas del testamento, si mi desviación salía a la luz. Todo pasaría a mi primo Javier. Ese oportunista de A Coruña que codiciaba el astillero como un cuervo el cadáver. El segundo conflicto surgió de una traición inadvertida. En una de esas citas robadas. Verónica me regaló un libro, Follas Novas de Rosalía. Con una dedicatoria en la primera página, para mimar. Mi todo. Olvidé esconderlo. Y mi madre lo encontró en mi bolso durante una de sus crisis. La confrontación fue brutal. En la cocina de la mansión. Con el olor a caldo de pescado flotando como un reproche. Eres una deshonra. Natalia. Una marimacho que manchará el nombre de los García. Gritó. Su voz ronca por la quimioterapia. Mientras agitaba el libro como si fuera un arma. Lágrimas de rabia surcaban su rostro arrugado. Y por un momento. Vi no a la tirana. Sino a la mujer viuda que temía perderlo todo. Me arrodillé. Jurando que era un malentendido. Pero esa noche. Sola en mi cama. El odio hacia mí misma me consumió. ¿Cómo había llegado a esto? Amando a Verónica en las sombras. Traicionándola con mentiras para preservar un legado que ahora me asfixiaba. Verónica. Ajena al detalle de la dedicatoria. Notó mi distancia creciente. Nuestras llamadas se volvieron esporádicas. Llenas de silencios que pesaban más que las redes de arrastre. Siento que me ocultas algo grande. Natalia. ¿Hay otra? Me preguntó una vez. Su voz quebrada por el teléfono. Mientras yo caminaba por la playa de Obao. Con el viento azotando mis mejillas como bofetadas de culpa. Nunca. Eres mi única. Mi Verónica. Respondí. Pero las palabras sonaban huecas incluso para mí. El malentendido se profundizó, ella empezó a creer que mi frialdad era por un amante secreto. Quizás uno de esos pretendientes que mi madre me obligaba a ver. Yo. En mi paranoia. Imaginaba que Verónica planeaba dejarme. Regresar a Sevilla con su familia conservadora que ya sospechaba de su orientación. La tensión culminó en la Navidad de 2024. Esa época en Vigo donde las luces de las ruedas ostras compiten con el fulgor de las estrellas. Pero para nosotras fue un abismo. Mi madre. Postrada en cama. Insistió en una cena familiar con Javier y su esposa.
Una mujer insulsa llamada Marta que parloteaba sobre niños y crucifijos. Yo asistí. Vestida de negro como un luto prematuro. Mientras Verónica me esperaba en Coya con una mesa puesta para dos. Ven. Por favor. Es Nochebuena. Me rogó por mensaje. Pero cedí a la presión materna, quédate en casa esta noche. Hija. Muestra estabilidad. Fui a la cena. Comíla con congrelos en silencio. Y cuando Javier alardeó de sus planes para modernizar el astillero, cortando empleos. Vendiendo barcos. Sentí náuseas. Esa noche. Verónica me dejó un mensaje de voz que aún resuena en mis pesadillas: si no vienes. Es porque ya no me quieres. Adiós. Natalia. El año nuevo trajo una tregua frágil. Verónica y yo nos reconciliamos en un encuentro robado en el Monte do Castro. Esa colina antigua con vistas panorámicas de Vigo. Donde los eucaliptos susurran secretos al viento. Nos abrazamos bajo la lluvia fina. Prometiendo honestidad. Sea lo que sea que te ata. Lo enfrentaremos juntas. Dijo ella. Su aliento cálido contra mi cuello. Yo casi confieso todo: la herencia. El testamento. El miedo. Pero las palabras se atascaron en mi garganta como un nudo de percebes. En cambio, la besé con desesperación. Como si pudiera sellar el secreto con mis labios. Fue un momento de pureza en medio del caos. Un recordatorio de por qué la amaba, su fuerza andaluza. Su risa que ahuyentaba las sombras gallegas. Su empatía que me hacía sentir vista. No juzgada. Pero el destino. Caprichoso como las mareas de la ría. Aceleró el clímax. En febrero de 2025. Mi madre entró en coma. Los médicos del Hospital Álvaro Cunqueiro pronosticaron lo peor: días. Quizás horas. Llamé a Verónica en pánico. Y por primera vez en años. La invité a la mansión. Ven. Por favor. Necesito tu fuerza. Ella llegó esa misma tarde. Con un ramo de camelias blancas, símbolo de pureza en Galicia. Su rostro pálido por la preocupación. La instalé en la habitación de invitados. Lejos de la de mi madre. Y pasamos la noche velando. Compartiendo café solo y anécdotas que aliviaban el peso. Tu madre es dura como el granito de estas costas. Murmuró Verónica. Apretando mi mano. Yo asentí. Pero en mi interior. El pánico crecía: ¿y si despertaba y la veía? ¿Y si Javier? Que rondaba como un buitre. ¿Husmeaba? El coma se prolongó una semana. Una eternidad de insomnio y rezos en la capilla familiar. Verónica se convirtió en mi ancla, cocinaba potajes gallegos con su toque sureño. Me masajeaba los hombros tensos. Y me escuchaba llorar sin juzgar. Por primera vez. Vislumbré un futuro donde pudiéramos ser libres, vender parte del astillero. Mudarnos a un pueblo costero como Bayona. Criar un huerto de kiwis y leer bajo las pérgolas. Pero la ilusión se rompió la noche del 28 de marzo. Mi madre despertó brevemente. Lúcida por un milagro efímero. Natalia. Ven. Susurró. Su mano fría como el mármol de un sarcófago. Entré sola. Pero Verónica. Exhausta. Se había quedado dormida en el pasillo. Con la puerta entreabierta. Doña Carmen la vio. Sus ojos, nublados por la morfina, se clavaron en Verónica como dagas. ¿Quién es esa mujer?, balbuceó. Su voz un hilo. Yo mentí de nuevo: una enfermera.
Mamá. Una amiga. Pero ella, con el instinto de una leona herida, intuyó la verdad. No me mientas. Eres como tu tía Isabel. La que se fue por... Eso. El nombre de mi tía. Desterrada en los 60 por su relación con una vecina. Fue un golpe. Lloró. Un llanto seco y amargo. Y me hizo jurar, manténlo oculto. Por la familia. El testamento. Javier no debe saber. Asentí. Destrozada. Y esa promesa fue el último clavo en mi ataúd de mentiras. Mi madre murió 2 días después. El 30 de marzo de 2025. En una mañana de sol traicionero que iluminaba el puerto como si el cielo se burlara. El funeral en la iglesia de Santa María fue un circo de hipocresía, primos lejanos. Armadores rivales. Y Javier presidiendo con lágrimas de cocodrilo. Verónica no asistió por mi petición. Pero me esperó en casa con un plato de filloas calientes y un abrazo que me sostuvo. Lo siento tanto. Amor. Murmuró. Yo. Exhausta. Casi confieso todo. Pero el abogado llamó, la lectura del testamento sería en una semana. En la notaría de la Plaza de España. Todo tuyo. Natalia. Si cumples las condiciones. Dijo con voz neutra. El secreto pesaba ahora como una losa. La semana posterior al funeral fue un torbellino de preparativos y paranoia. Vigo. Con su ritmo pausado de cafés en la terraza y paseos por el mercado da Pedra. Parecía burlarse de mi agitación interna. Verónica. Sintiendo mi distancia renovada. Insistió en una cena íntima en el restaurante A Pedra. Ese rincón escondido en el casco bello donde los mariscos se sirven con vistas al mar. Hablemos. Natalia. De verdad. Dijo. Su tenedor suspendido sobre una cigala humeante. Yo miré sus ojos. Esos pozos de oscuridad andaluza. Y el nudo en mi garganta se apretó. La herencia. Mi madre. Todo es complicado. Balbuceé. Pero no profundicé. El malentendido se enraizó más. Ella interpretó mi vaguedad como rechazo. Como si el duelo me hubiera alejado para siempre. Javier. Meanwhile. Olfateaba oportunidades. Mi primo. Un hombre de 45 años con barriga de cerveza y sonrisa de tiburón. Me visitaba diariamente en la mansión. Tía Carmen era dura. Pero justa. Ese testamento. ¿Estás lista para el peso? Preguntaba. Sus ojos escudriñando cada rincón como si buscara grietas en mi armadura. Sospechaba algo, quizás el abogado le había insinuado las cláusulas. Y en una de esas visitas. Encontré papeles revueltos en el escritorio de mi madre. Entre ellos. Una carta no enviada, si Natalia sigue el camino de Isabel. Que Dios la perdone. La herencia debe protegerse. Mi corazón se detuvo. ¿Había planeado contárselo todo a Javier? El clímax estalló el día de la lectura. El 7 de abril. En la notaría fría de la Plaza de España. La sala olía a tinta y cera. Con retratos de notarios decimonónicos mirándonos desde las paredes. Estábamos todos, yo. Javier con Marta. Unos tíos lejanos. Y el abogado. Don Emilio. Un hombre enjuto de gafas gruesas. Verónica me había rogado acompañarme. Pero la dejé en Coya con una excusa, es un trámite familiar. Amor. Cuando don Emilio leyó las cláusulas, el matrimonio antes de los 35.
La decencia moral como condición. El aire se espesó. Javier palideció. Luego sonrió con malicia. Vaya. Prima. ¿Y ese prometido que tu madre mencionaba? ¿Dónde está? Mentí. Diciendo que estaba en proceso. Pero mis manos temblaban sobre la mesa de caoba. Esa noche. El secreto se reveló no por mi boca, sino por un accidente cruel. Javier, ebrio de ambición, irrumpió en la mansión sin avisar, exigiendo detalles sobre el testamento. Yo estaba en la cocina, hablando por teléfono con Verónica, una llamada robada, llena de te quiero susurrados. Ven a casa ahora. Por favor. Te necesito. Le dije. Mi voz quebrada. Javier entró en ese momento. Oyó el final de la conversación. Y vio la foto enmarcada en la repisa, nosotras dos en la playa de Rodas. Abrazadas. Riendo bajo el sol de Cies. Vaya. ¿Esa es tu prometida? ¿O es algo más? ¿Indecente? Escupió. Su rostro congestionado por la rabia y el vino tinto. Grité. Le empujé. Pero era tarde. Llamó al abogado esa misma noche, citando pruebas de inmoralidad. Verónica, alertada por mi llanto histérico por teléfono, corrió a la mansión bajo la lluvia torrencial que azotaba Vigo como un castigo bíblico. Llegó empapada, con el pelo pegado a la frente y los ojos llameantes. Natalia. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese hombre grita como un loco? Javier. Aún allí. La señaló, ahí está la prueba. Tu amante. Prima. Doña Carmen tenía razón, eres una vergüenza. El mundo se detuvo. Verónica se volvió hacia mí. Su expresión pasando de confusión a traición absoluta. ¿Amante? ¿De qué habla? 10 años mintiéndome por... ¿Esto? La confrontación fue un huracán emocional. En el salón. Con los retratos familiares como testigos mudos. Todo salió a borbotones. Le conté a Verónica la verdad, el testamento. Las mentiras. El miedo a perderlo todo y con ello protegerla a ella. Te escondí para salvarnos. Mi madre. La familia. No podía arriesgarme. Ella retrocedió. Lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Me trataste como un secreto sucio. 10 años en las sombras. Mientras fingías con otros hombres. ¿Sabes lo que me hizo creer? Que no me querías lo suficiente. Javier. Regodeándose. Intervenía, el astillero será mío. Una lesbiana no hereda en esta familia. Sus palabras, cargadas de homofobia gallega rancia, me enfurecieron. Le grité que se fuera. Pero el daño estaba hecho. Verónica huyó esa noche. Bajo la tormenta que inundaba las calles de Vigo. La perseguí hasta la puerta. Pero ella se giró, necesito tiempo. Natalia. Tiempo para odiarte. Y para perdonarte. Si puedo. Sus palabras fueron un puñal. Y me quedé allí. Sola. Con el eco de los truenos y el peso de mi cobardía. Javier ganó provisionalmente, el abogado anuló la herencia. Citando incumplimiento moral. Perdió el astillero. La mansión. Todo. Pero peor fue perder a Verónica. Esa luz sureña que había iluminado mis sombras. Los días siguientes fueron un abismo de introspección. Caminé por Vigo como un fantasma, por la Rua do Príncipe.
Donde comprábamos helados de turrón por el puerto. Donde soñábamos con viajes en velero. Llamé a Verónica 1000 veces. Pero sus mensajes eran fríos: déjame sola. El conflicto interno me devoraba, había traicionado el amor por un legado podrido. Recordaba a mi tía Isabel. Esa sombra familiar. Y juré romper el ciclo. Eché a Javier de mi vida, demandándolo por difamación. Y vendí lo poco que quedaba para empezar de cero. El mes de mayo trajo a Vigo un sol tímido. Como si la ciudad misma dudara en perdonar mis pecados. Me mudé a un apartamento modesto en el barrio de Teis. Con vistas a la ría donde los barcos faenaban como recordatorios de lo perdido. Sin herencia. Era solo Natalia, una mujer de 35 años. Con el corazón en jirones y un currículum de contable en astilleros. Encontré trabajo en una cooperativa pesquera pequeña. Dirigiendo cuentas con la pasión que antes reservaba para sueños rotos. Pero el vacío por Verónica era un agujero negro que succionaba todo, las risas en el mercado. El aroma del pan de cea. Incluso el canto de las gaviotas. El reencuentro fue inesperado. Como una marea alta que arrastra tesoros olvidados. Una tarde de junio. Cubriendo un reportaje freelance sobre la reconversión de la industria naval en Vigo. Verónica apareció en la cooperativa. Estaba más delgada. Con ojeras que hablaban de noches en vela. Pero su mirada aún ardía con esa intensidad andaluza. Natalia. Leí sobre tu demanda a Javier. Ganaste. Dijo. Su voz un susurro sobre el ruido de las máquinas. Nos sentamos en un banco del muelle. Con el salitre pegándose a la piel. Y por primera vez en meses. Hablamos sin barreras. Te odié tanto. Confesó. Lágrimas cayendo como gotas de lluvia fina. Creí que nuestro amor era una farsa. Que me usabas para llenar un vacío hasta encontrar un matrimonio conveniente. Le tomé la mano. Temblando, era al revés. Verónica. Te escondí porque te amaba demasiado. Mi madre. El testamento. Me aterrorizaban. Pero perdí todo por miedo. Y ahora sé que la verdadera herencia es la libertad de amarte a la luz del día. Le conté detalles que había omitido, la carta de mi madre. El recuerdo de mi tía Isabel. Que había vivido en secreto en Oporto hasta su muerte. Sola pero digna. Verónica escuchó. Su empatía tejiendo puentes sobre el abismo. El perdón no fue instantáneo, fue un proceso lento. Como el curado del queso tetilla gallego. Paseamos por Vigo juntas. Abiertamente, mano en mano por la Alameda. Besos robados en el mirador de San Lázaro. Ella publicó su artículo. Dedicándomelo en privado, a la mujer que navegó tormentas por amor. Yo. A mi vez. Contacté a una asociación LGTB local. Contorna Axencia Cultural. Para contar mi historia en un taller de escritura. No más secretos. Juramos una noche en la playa de Samil. Con una hoguera improvisada y estrellas como testigos. Pero el clímax final. Esa catarsis que selló nuestra redención. Llegó en agosto. Durante la festa d'Avirse da navegación en Vigo. La ciudad bullía de barcos engalanados. Música de tambores y el olor a pulpo con acento feira. Javier. Humillado por la demanda, había perdido su reputación en los círculos armadores. Intentó un último golpe, esparció rumores en la fiesta. Llamándome la desviada que robó la herencia. La multitud murmuraba. Pero Verónica, con su coraje de periodista, subió al escenario improvisado y tomó el micrófono. Esta mujer, Natalia García, no robó nada.
Luchó por su verdad contra un legado de mentiras. Y yo. Verónica López. La amo por eso. Por todas las que como nosotras hemos vivido en sombras. El silencio fue ensordecedor. Roto por aplausos dispersos que crecieron como una ola. Javier se marchó con la cola entre las piernas. Y en ese momento, bajo los fuegos artificiales que estallaban sobre la ría, Verónica y yo nos besamos ante todos. Fue un beso de victoria. Salado por lágrimas de alivio. Dulce como la albariño que bebimos después. La ciudad. Esa Vigo melancólica y resiliente. Pareció abrazarnos. Hoy. En noviembre de 2025. Vivimos en un piso luminoso en el Ensanche. Con vistas al Atlántico que ya no asusta. Dirijo la cooperativa con Verónica como asesora de comunicación. Ella publica su libro sobre mujeres gallegas y andaluzas unidas por el mar. No hay herencia de oro. Pero tenemos una de plata, la honestidad. El perdón. Y un amor que sobrevivió a tormentas. A veces. En las noches brumosas. Pienso en mi madre. Y rezo no por absolución. Sino por paz. Porque al final. El verdadero legado no se hereda, se construye. Con coraje y manos entrelazadas. Y así. En esta tierra de Finisterre. Donde el océano besa el cielo. Encontramos nuestro paraíso, no en secretos. Sino en la luz cruda de la verdad.